Hola, bueno, nuestro tema hoy es criterio de la primera y de la segunda derivada. Entonces es importante tener en cuenta esta teoría, estos criterios, por ejemplo, de la primera derivada. Dice, el criterio de la primera derivada permite determinar los máximos o mínimos locales luego de observar los siguientes hechos. Cuando la derivada es positiva, la función crece. Cuando la derivada es negativa, la función decrece. Cuando la derivada es cero, la función tiene un máximo o un mínimo local. Bueno, estos criterios podemos verlos reflejados en esta gráfica que vamos a mostrar aquí. Bueno, aquí estamos señalando la gráfica donde se pueden ver estos criterios. Criterio de la segunda derivada. Sea f una función tal que f' de c es igual a 0 y cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto que contiene a c. Entonces, si la segunda derivada de c es mayor que 0, entonces la función o f de c es un mínimo relativo. Si la segunda derivada es menor que 0, entonces f de c es un máximo relativo. Si la segunda derivada de c es igual a 0, este criterio no decide y ha de recurrirse al criterio de la primera derivada. Bueno, sea f una función cuya segunda derivada existe en AB, tenemos aquí tres puntos importantes para tener en cuenta. Si la segunda derivada de x es mayor que 0, para todo x en AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba en este intervalo. Si la segunda derivada de x es menor que 0, para todo x en el intervalo AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Y un tercer punto también muy importante es si c, f de c es un punto de inflexión de la gráfica de f, entonces la segunda derivada de c es igual a 0 o la segunda derivada no existe en x igual a c. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, dada la función f de x igual a x menos 2 elevado a la 4 sobre 4, y tenemos la derivada de un cociente, se puede usar los criterios de la primera y la segunda derivada para hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los máximos y mínimos relativos, los intervalos en los que es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, los puntos de inflexión y trazar el bosquejo de su gráfica. Bueno, la primera derivada de f de x es f' de x igual a x menos 2 elevado al cubo. El dominio de f' de x es todos los reales. El único punto donde la derivada o f de x es igual a 0 es en x igual a 2. Se denomina punto crítico y corresponde a un máximo o mínimo relativo de f. Además, como f' de x es polinómica, entonces existe para todo x. Bueno, para x igual a 1, se tiene que la derivada o f' de 1 es igual a 1 menos 2 elevado al cubo es igual a menos 1. Menos 1 es menor que 0. Y para x igual a 3 se tiene f' de 3 es igual a 3 menos 2, que nos daría 1, y 1 al cubo es 1, y 1 es mayor que 0. Así, para x menor que 2, f es decreciente, y para x mayor que 2, f es creciente. Se deduce entonces que en x igual a 2 hay un mínimo relativo, que f es decreciente en el intervalo menos infinito hasta 2 y creciente desde 2 hasta infinito. Bueno, ya aquí vamos a terminar con nuestro ejemplo. Para hallar la concavidad y los puntos de inflexión, se halla la segunda derivada de x. Entonces, la segunda derivada de x, o f
prima prima de la función es igual a 3 factor de x menos 2 y elevado a la 2. Los puntos de inflexión se obtienen donde la segunda derivada es igual a 0 o donde la segunda derivada no existe. X es igual a 2, es el único posible punto de inflexión, pues la segunda derivada es polinómica y existe para todo valor de x. Para x igual a 1 se obtiene que f' de 1 es igual a 3, 3 es mayor que 0, y para x igual a 3, f' de 3 es igual a 3, que es mayor que 0. Luego, la concavidad de f de x no cambia y no hay puntos de inflexión. Un bosquejo de f de x se muestra en la figura que hemos colocado aquí en el lado derecho del video. Bueno, nos veremos en un próximo tema. Que Dios nos bendiga.